Ahora, vale, pues ahora sí que empezamos a grabar, ¿vale? Ahora, ya vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todas y bueno, pues vamos a empezar con esta sesión de hoy que bueno, como veíais en el cartel que teníamos al inicio, pues es Mujeres en lucha permanente, ¿vale? Hoy nos acompaña Julio Álvarez, que bueno, él es pedagogo y además bueno, pues se dedica a hacer proyectos culturales, educativos y de tiempo libre y bueno, pues nos va a mostrar esta, este recorrido por los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres a través de, bueno, pues de una pequeña exposición que él tiene y que nos va a ir contando. Bueno, hoy es 25 de noviembre. El 25 de noviembre, como todas bien sabéis, pues se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por daros algunos datos, normalmente desde Codense venimos haciendo actividades teniendo en cuenta este día desde hace ya unos años, ¿no? Y bueno, por recordaros algunos datos actualizados a fecha de hoy, la violencia de género en España, en este momento llevamos 37 muertos en el año 2021 y llevamos acumulados 1.112 desde el año 2003, que es desde el momento en que se empezó a contabilizar este tipo de muertes, ¿no? Pero no son las únicas víctimas, también están como víctimas pues los huérfanos, este año hay que recordar que son 19 y 323 desde el año 2013 que se llevan contabilizando. Estos son los datos en España. Entonces, frente a esta realidad no podemos mirar hacia otro lado y lo que tenemos que hacer es, en días como este y en otros días, visibilizar esta problemática, que no es una problemática de las personas individual, sino que es una problemática social y que entre todos tenemos que ser capaces de erradicarla, ¿no? La ONU dice que una de cada tres mujeres sufre abusos a lo largo de su vida. Imaginaros la proporción, ¿no? Hoy estamos pocas aquí, pero imaginaros de las que estamos aquí, todas, según los datos de la ONU, más de una nos tocaría esa parte, ¿no? Además, esto se ha percibido también un gran aumento con la pandemia, ¿no? Con la pandemia y también se producen aumentos de violencia hacia las mujeres en situaciones de crisis, ¿no? Pero luego son muy poquitas las que al final denuncian y ponen en conocimiento de, bueno, pues de las autoridades este tipo de situaciones, ¿no? La declaración del año internacional bueno, del Día Internacional de la lucha contra la eliminación de las mujeres es del año 2000, ¿vale? Pero sí quería, bueno, pues recordar que, bueno, pues este día se nombró este día porque justo coincidiendo con esta fecha, 25 de noviembre, en el año 1960, tres hermanas de la República Dominicana, las hermanas Mirabal, que eran de una familia acomodada, pero tres hermanas que luchaban en ese momento contra el régimen dictatorial de Trujillo en la República Dominicana y fueron asesinadas violentamente, simulando un accidente de coche. Aparecieron muertas en un vehículo que tiraron por un barranco y que aparecieron las tres hermanas muertas. Son conocidas como las mariposas. En conmemoración en distintos momentos de estas tres hermanas, que se produce ese recuerdo en el año 1981. Bueno, pues desde ahí Naciones Unidas ha ido haciendo diferentes resoluciones y declaraciones hasta que finalmente en el año 2000 pues se hace la última resolución en la que señala este día, el día 25, como el día de la lucha contra la violencia. Lo que Naciones Unidas reconoce como violencia hacia las mujeres, pues es la violencia que ejercen los compañeros sentimentales, que puede ser física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio, la violencia sexual y acoso a cualquier mujer es de alguien que no necesariamente tenga una relación afectiva. La trata de blancas es otro tipo de violencia contra las mujeres.
la mutilación genital y el matrimonio infantil, ¿no? Digamos que son estos 5 perfiles de violencia contra las mujeres los que de alguna manera pues, tiene contemplado Naciones Unidas. Es verdad que algunas de estas cosas pensamos que no pasan aquí, que aquí no pasan, que pasan en otros países o en otros sitios, ¿no? Pero ya os he dado los datos al principio, ¿no? 37 mujeres muertas en España y 1.112 desde el año 2003. Es una cifra superior a los muertos en este país por terrorismo, ¿no? Con lo cual las cifras no son nada halagüeñas, sino todo lo contrario. Entonces, insisto, creo que es labor de todos y todas acabar con esta lacra. De esta problemática se ha hecho un problema social. Eso lo hace, bueno, pues cuando se sale la ley, la primera ley que hay contra la violencia de género en España, que es del año 2004, que es uno de los países pioneros en este tema, pero es verdad que en esta ley, en la ley de la violencia de género de 1/2004 del 28 de diciembre, solo se contempla violencia de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres desde su pareja o las parejas o exparejas, o sea, aquellas personas con las que ha tenido algún tipo de relación afectiva, ¿no? Cuando vemos, por otro lado, que existen otro tipo de violencias también hacia las mujeres y que de aquí, de alguna manera, pues queremos reivindicar también esa eliminación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Bueno, y dicho esto, como os decía, bueno, pues tenemos con nosotros a Julio Álvarez. Entonces, cuando quieras, Julio, podemos empezar a compartir la pantalla, ¿vale? En la parte de Vale. abajo de la pantalla. Aquí no estáis viendo las diapositivas, ¿no? No, ahora no. Tienes que ir a compartir pantalla y ¿No sale? no, todavía no. ¿No lo estás compartiendo aún? No, tienes que ir abajo a compartir pantalla y cogerla. Ahora ya sí. Ahora sí. Vale. Vale, No sale modo presentación, ¿eh? Si le pones modo presentación, vale, si sí. queréis. Aquí, dale ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pues nada, cuando Vale, quieras, Julio. muy bien. Vale, pues nada, Marimar ha hecho una presentación un poco de lo que basa de alguna manera esta presentación que voy a hacer hoy. Aunque, bueno, lo que pretendo con esta presentación es hacer un poco una revisión histórica, aunque muchos de los temas que ha comentado Marimar pues son conocidos por todo el mundo y la situación actual a día de hoy de la violencia hacia la mujer o contra la mujer pues es por todos conocidos. Pero bueno, yo lo que quería centrarme un poco era en hacer una pequeña análisis histórico, por un lado, de cuáles han sido las principales afrentas, los principales ataques, los principales lacras que ha sufrido la mujer históricamente, y por otro lado, incorporar también algún dato histórico de la lucha que también, por otro lado, se ha desarrollado para intentar evitar estas lacras y estas agresiones. Entonces, la presentación, que voy a intentar que sea lo más rápida posible y amena posible para no hacer esto algo aburrido, se centra precisamente en algunas de esas agresiones históricas y en algunas de las acciones que se han hecho en este sentido. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues directamente pues lo hacéis y os respondo o os contesto como pueda, ¿vale? Ujú. Bien, bueno, de todos es sabido que desde los orígenes de la humanidad, pues el ser humano, si nos remontamos a la noche de los tiempos, empezó a hacer una diferenciación muy clara entre el hombre y la mujer, que ha dado fruto pues, a un largo camino durante muchos siglos de opresión, maltrato, menosprecio, que por desgracia, pues como podemos comprobar, continúa hoy en día. A pesar de que es cierto que el ser humano ha hecho algunos logros que son innegables en muchos aspectos de su vida, la desigualdad entre los hombres y las mujeres en muchos ámbitos, como señalaba Marimar,
no solo en el ámbito de la pareja, sino en otros muchos ámbitos sociales, laborales, etcétera, siguen siendo tareas pendientes de resolución. Durante miles del año, pues la mujer ha estado dominada por el hombre sin tener voz ni voto, siendo sometida a los deseos de este y perdiéndose muchas oportunidades solo por el hecho de ser mujer. Esta exposición, como decía, pretende ofrecer información sobre algunas de las afrentas, humillaciones, vejaciones y menosprecios que se han producido a lo largo de la historia y que, por desgracia, en muchos casos todavía se siguen produciendo en determinados lugares del planeta. Porque entiendo que solamente si conocemos los antecedentes y las situaciones actuales de la violencia contra la mujer podremos implicarnos en combatir esta lacra social. A mí me consta por otros sitios donde he dado esta charla y donde he instalado esta exposición que hay en muchos casos un desconocimiento de muchos de los temas que se abordan aquí. Hay gente que le suena la violencia de género, las situaciones actuales, pero no es consciente de todo ese largo camino de opresión y de maltrato que ha sufrido la mujer. Y eso es un poco el objetivo de esta charla que voy a dar. Empezamos con una de las actuaciones o de las actividades que para mí resultan absolutamente terroríficas, que se dieron en China, que es el vendado de los pies de las mujeres. Es uno de los ejemplos de esa afrenta y de esa opresión a la mujer por parte del hombre. Afortunadamente esta práctica ya no está en vigor, pero durante muchos siglos constituyó una actividad de opresión hacia la mujer y de tortura total, utilizando una técnica para ir reduciendo el tamaño de los pies de las mujeres. Parece ser que esta práctica se origina en China, entre las bailarinas de clase alta de la corte de la dinastía Song en el siglo X, pero que se propagó rápidamente convirtiéndose en una práctica común en la clase alta y la burguesía. Las clases más bajas no practicaban esta actividad, puesto que impedía que las mujeres pudieran trabajar, con lo cual, en un acto más de egoísmo, otra vez, pues a las mujeres más pobres no les hacían esto, por suerte para ellas, porque necesitaban que siguieran trabajando como esclavas. Parece ser que el vendado de los pies se volvió muy popular porque resultaba muy atractivo para los hombres. También tiene narices que un hombre se pueda excitar viendo el sufrimiento de una mujer al caminar porque le han atrofiado los pies. Comenzaban el proceso a una edad muy temprana, entre los 2 y 5 años, y se prolongaba durante varios años. El hecho de vendar sistemáticamente los pies de estas mujeres iba haciendo que limitara su movilidad y por tanto les impedían tomar parte en la vida social y política. Los pies vendados de estas mujeres pues las hacía dependientes de sus familias, en particular de sus esposos. Se convertían en un apreciado símbolo de castidad y propiedad del hombre, ya que la mujer, al no poder caminar en condiciones, quedaba restringida al ámbito de su hogar y no podía aventurarse fuera de este sin escolta o sin ayuda de sirvientes. Esta práctica en un momento determinado sí que suscitó en la sociedad china una repulsa y se intentó evitar en numerosas ocasiones. Pero no es hasta el año 1949, cuando los comunistas toman el poder de China, que fue el momento en el que se consiguió erradicar del todo, ya que este gobierno prohibió el vendado de los pies incluso en las áreas rurales más alejadas que antes habían hecho caso omiso de aquellas prohibiciones. El problema más común que provocaba a las mujeres, aparte de no poder andar, los pies vendados, era la infección. Lo apretado que tenían ese vendaje, lo que iba haciendo era comprometer cada vez más la circulación en los pies, fundamentalmente en los dedos, lo que hacía que cualquier herida no pudiera curarse, provocando infecciones y necrosis de los tejidos. Se calcula que más de 1.000 millones de mujeres chinas tuvieron sus pies vendados desde el siglo X hasta mediados del siglo XX. Otra de las afrentas y otra de las situaciones que las mujeres han vivido y que en este caso sí que siguen, por desgracia, produciéndose es la trata de blanca, una de las actividades más denigrantes de las que realiza el ser humano, que presta a la esclavitud sexual y a la venta de la mujer como un objeto sexual. Esta actividad es una de las más lucrativas del mercado mundial, se calcula que mueve cerca de 32.000 millones de dólares al año. Se calcula que más de 500.000 mujeres forman parte de este tráfico. El 98% de esta cantidad suelen ser mujeres de países pobres que son conducidas al primer mundo
con la excusa o con la promesa de que van a encontrar un trabajo digno y unas condiciones de vida mucho mejores, y lo que hacen con ellas es convertirlas en esclavas del sexo. Las mujeres que se ven sometidas a esta actividad nefasta pues están sometidas a jornadas de trabajo de 10 a 13 horas de duración, no pueden rechazar clientes, son sometidas a usos abusivos, en muchos casos de drogas y alcohol, para que puedan permanecer despiertas y continúen rendiendo al máximo con su cuerpo. Y lógicamente pues tienen unas condiciones, unas consecuencias irreversibles para ellas. Quedan expuestas a muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, sufren ataques físicos por parte de los clientes, son atacadas sexualmente por los proxenetas, tienen que soportar constantes amenazas e intimidaciones, y muchas veces dedican el dinero que ganan con esta actividad para pagar la deuda contraída con esos proxenetas. En muchos casos, además, son también amenazadas con prácticas religiosas propias de su cultura, como amenazas a través del vudú o amenazas directas a sus familiares en el país de origen, con lo cual son mujeres que no consiguen salir, salvo contadas excepciones y muchas veces con riesgo de su vida, de este círculo constante de opresión y de esclavitud. Hay mucha gente que piensa que la prostitución, que esta actividad de trata de blancas es una actividad divertida, o cuanto menos no tiene ningún tipo de problema en hacer uso de ella. Es curioso que se están dando últimamente, se están produciendo actividades de uso de prostitución, curiosamente, entre nuestros jóvenes. Estudios y datos están reflejando que hay un elevado número de jóvenes, de adolescentes, que están haciendo uso de la prostitución. Muchas veces supongo que porque piensan que es una actividad, bueno, divertida, entretenida, y es bastante preocupante que en una sociedad como esta, en la que se supone que nuestros jóvenes tienen unos niveles de acceso a la información brutales, se están produciendo conductas que son totalmente contrarias a lo que debería ser la actividad normal de estos chavales. Entre ellas se menciona, pues, por ejemplo, el visionado masivo de pornografía en Internet y el uso o la actividad de uso de las prostitutas, de la prostitución. Bueno, esta diapositiva a mí me gusta porque me parece que muchos chavales de estos no son conscientes de lo que se esconde detrás de la prostitución. Bajo la palabra prostitución hay otras muchas, como podéis ver ahí, que no voy a leer porque las estáis viendo, que tienen la misma terminación y que van unidas indefectiblemente a la actividad que tienen que realizar estas mujeres. Estas mujeres son humilladas, son oprimidas, sufren represión, son manipuladas, tienen que ser sumisas, son extorsionadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una llamada de atención sobre todo para los jóvenes, para que se den cuenta de que a lo mejor ser prostituta no es tan divertido como ellos piensan, y que detrás de esa actividad diaria y de esa explotación de horas y horas se esconden otros conceptos bastante preocupantes como estos que vemos aquí. Antes hablaba Marimar, ha hecho un apunte de otra de las lacras sociales que sufren las mujeres, que es la ablación de clítoris, la mutilación genital femenina, que es como la denomina la Organización Mundial de la Salud, que supongo que todos sabéis que es la eliminación parcial o total de tejidos de los órganos genitales femeninos, con objeto de que estas mujeres no puedan sentir placer sexual, considerando esta actuación atendiendo a razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. Esta práctica está considerada como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En muchos países son practicadas desde ancestralmente y forma parte en muchos casos de tradiciones religiosas propias de algunas culturas. La pérdida casi total de sensibilidad es la principal consecuencia para las afectadas. Es una práctica terrorífica, ya que muchas mujeres mueren desangradas o por infección en las semanas posteriores a la intervención, ya que ésta se realiza siempre de una forma rudimentaria, generalmente practicada a cargo de curanderas o mujeres mayores de la familia, que son las encargadas de mantener la tradición, y con herramientas. Esto podríamos pensar que lo hacían de una manera
muy séptica en un quirófano, pero no es así. Suelen ser en sitios muy poco adecuados, carentes de todo tipo de prevención y utilizando herramientas que para nada guardan las condiciones sanitarias que deberían tener, porque muchas de estas ablaciones se realizan con cristales, con cuchillas, con cuchillos o cuchillas de afeitar, nunca en centros sanitarios y además con unas condiciones que hacen que estas mujeres que lo sufren tengan unas consecuencias terroríficas. Algunas de las consecuencias fundamentales de esta práctica provoca graves problemas para la salud de las mujeres que lo sufren. Por supuesto, un dolor intenso, porque tampoco vamos a pensar que se hace con anestesia ni con ningún tipo de calmante. Provocan hemorragias graves, quistes, estados de shock, lesiones en los tejidos genitales próximos, problemas urinarios, infecciones, llagas en los genitales, perdón, aumento del nivel de muertos en recién nacidos, provoca también esterilidad. Muchas veces se hace necesario nuevas intervenciones quirúrgicas porque se han hecho de mala manera y complicaciones del parto. Según las estadísticas que se manejan en la actualidad, la práctica de la ablación genital femenina afecta en la actualidad a unos 138-140 millones de mujeres y de niñas en todo el mundo. Y al parecer, esta práctica se está realizando cada vez en niñas con una edad mucho menor, con el fin de que no sean conscientes de lo que supone para ellos esta práctica cuando sean mayores, para que intentar que eso se quede en el olvido, digamos, de esa infancia cuanto antes mejor. El día 6 de febrero es el día que se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Afortunadamente, últimamente ha habido algunas de estas mujeres que han tomado la palabra, que se han revelado y que han puesto, digamos, le han puesto cara y han mostrado al mundo lo que supone esta práctica. Se han hecho varias películas y varios documentales con el ánimo de intentar frenar esta práctica tan lamentable. Aunque esto se practica lógicamente en países eminentemente de África, pero también es cierto que muchas de las personas que vienen a Europa a trabajar y que están asentadas aquí siguen manteniendo esa tradición y para ellos esa práctica que desde su punto de vista tiene toda la lógica del mundo. Y sabéis que hay muchas niñas que aunque viven en Europa o incluso viven en España, cuando retornan a sus países coincidiendo con la época que se les hace esta práctica, aprovechan para realizarla en esos países, ya que en lugares como en España, esta práctica evidentemente pues está prohibida y está perseguida. Perdonad, que es que se me ha puesto aquí un picor de garganta. Bueno, otra cosa que esta exposición intenta mostrar es una actividad que, aunque mucha de la gente, sobre todo la gente más joven, piensa que el hecho de poder votar es una cosa que ha existido siempre y que las mujeres han tenido siempre ese derecho, pues resulta interesante enseñarles que eso no ha sido así para nada. El sufragio femenino o el voto femenino hace referencia al derecho de voto ejercido por las mujeres y, por tanto, el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos, así como a ser votado. Esto, que a mucha gente, como decía, sobre todo a la gente más joven, le parece lo más normal del mundo y piensa que el hecho de que una mujer pueda votar es algo que se ha hecho siempre, pues no es así. Ha costado siglos y siglos de lucha y de pelea hacer que cualquier mujer pueda acceder a votar en igualdad de condiciones que los hombres. El año 1869, en el territorio de Wyoming, en Estados Unidos, fue el primer estado donde se instauró el sufragio igual, sin diferencia de género, aunque no el sufragio universal, ya que no podían votar ni los hombres ni las mujeres denominados de piel oscura. En Europa, que podíamos pensar que también era un derecho que se podía practicar desde hace muchísimos siglos, tampoco es así. Las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia, que entonces era una región del Imperio Ruso, fijaos, en 1907, es decir, hace relativamente poco. Le siguieron después otros países como Noruega y Suecia.
En 1920 se aprueba la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal de ese país puede negar a un ciudadano el derecho a voto a causa de su sexo. Fijaos que estamos hablando de 1920, o sea, prácticamente antes de ayer. Si veis, aquí en España, pues no es hasta 1931 cuando se reconoce el derecho a voto de las mujeres en la Constitución de ese año, y la primera vez que pueden ejercer ese derecho fue en las elecciones generales de noviembre de 1933. Posteriormente, la dictadura de Franco anuló las elecciones libres y con ello, obviamente, tanto el sufragio femenino como el masculino. Estos derechos se restauraron en el año 1966, indicando que eran electores todos los ciudadanos españoles mayores de 21 años sin distinción de sexo. Más tarde, en las elecciones para lo que se denominaba en aquel momento representación familiar en las Cortes, se señalaba en el artículo 4 que son electores los cabezas de familia y mujeres, pero solamente las que estaban casadas. La recuperación del voto, tanto femenino como masculino, en igualdad de condiciones y de manera universal, se volvió a ejercer en 1976 durante la tradición española. Un movimiento muy importante a favor de la lucha por el voto femenino se produjo en Reino Unido, en Inglaterra. Allí había unas mujeres que eran las suffragettes, que reclamaban el derecho a voto de las mujeres y que, a diferencia de las sufragistas, que eran mucho más moderadas, ellas estaban dispuestas a infringir la ley para conseguirlo. El término sufragette fue acuñado por el Daily Mail en 1906 como forma despectiva o despreciativa de distinguir entre las sufragettes y las sufragistas, que eran más moderadas. La Unión Social y Política, dirigida por una organización que fue fundada y dirigida por Emmeline Parkus, partidaria de la acción directa, que nace como escisión y en contraposición al sector sufragista británico moderado. Hay una película que recoge todo este proceso, que es muy interesante, que se llama precisamente Suffragette, que si alguien está interesado, pues le recomiendo que la vea, porque pone muy en claro el gran trabajo y la lucha que tuvieron que hacer estas mujeres para conseguir algo tan sencillo como poder votar en igualdad de condiciones que los hombres. Esta lucha, que incluyó huelgas de hambre, alimentación forzada, incluso una de las mujeres murió tirándose a los pies de los caballos en una carrera en la que estaba el entonces rey de Inglaterra para reclamar ese derecho, consiguió que pudieran acceder al voto. Esta primera aproximación se realizó, pero se limitaban las condiciones para que las mujeres pudieran votar, como por ejemplo que tuvieran ser licenciadas universitarias o que tuvieran unas ciertas propiedades. La igualdad en Inglaterra llegó años después, más tarde, después de acabar finalizada la Primera Guerra Mundial, y fue como consecuencia de como pago a los servicios que las mujeres habían prestado durante esta Primera Guerra Mundial, cuando los hombres tuvieron que marchar al frente y ellas tuvieron que asumir los trabajos que antes hacían los hombres. Fue un trabajo largo, duro, y en algunos casos y en algunos países como Suiza, que podríamos pensar que es un país pues muy moderno, muy adelantado, no es hasta finales casi prácticamente del siglo pasado que las mujeres consiguen ese derecho al voto. Así que lo que hoy en día todos consideramos una actividad muy normal ha sido un largo trabajo y un largo camino también de discriminación hacia la mujer. Otra de las afrentas que se siguen produciendo, por desgracia, es el ataque que se produce o que se desarrolla hacia las mujeres a través de los ataques con ácido, ¿vale? Esta práctica es tirar ácido, algún tipo de agente corrosivo, con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Alrededor de 1.500 personas son atacadas anualmente en el mundo con ácido, y de esas 1.500 personas, un 80% de ellas son mujeres. Este acto tan reprobable obedece a una actitud machista típica de una sociedad en la que se espera que las mujeres y las niñas obedezcan sin cuestionar la autoridad masculina. Cuando una mujer o una niña se sale de esos cánones que ha marcado ese machismo, ese hombre,
entonces el castigo que se utiliza contra ellas es desfigurarle fundamentalmente el rostro para desgraciarla, por decirlo de alguna manera, y que no tengan acceso, por supuesto, a ningún tipo de propuesta ni sentimental, ni sexual, ni ofertas de matrimonio. Con ello se pretende restituir el honor, la masculinidad herida o los caprichos sexuales de un hombre que generalmente suele ser el marido o un pretendiente, y que en muchos casos, en la mayoría de los casos también, está apoyado por la propia familia. Otra de las excusas que suelen motivar este tipo de agresión son los celos, las negociaciones de la dote entre familias, la sospecha de falta de virginidad de una prometida o la sospecha de que esa mujer ha cometido o está cometiendo algún acto inmoral. Bueno, los países donde más se practica esta acción son países como Camboya, Pakistán, países de Oriente como Irak, Irán, Yemen, Egipto y Gaza, aunque recientemente se está observando un alarmante incremento de esta actividad en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Colombia. Colombia, que sabéis que es un país que tiene, bueno, pues una realidad bastante convulsa, motivada por muchas razones, pues ha decidido adoptar esta forma terrorífica de desgraciar la vida de las mujeres, y por eso se está produciendo un repunte de este tipo de actividades. También en Europa se está produciendo un repunte de esta actividad, fundamentalmente en Reino Unido. Reino Unido es un país que acoge una gran población de personas procedentes de estos países donde esta actividad se desarrolla, y lógicamente muchas de esas personas han traído con ellos, entre otras cosas, han traído cosas buenas, pero en algunos casos han traído pues algunas conductas nefastas como esta. En el año 2018 se denunciaron 504 casos de ataques con ácido en el país, de los cuales 450 se produjeron en la ciudad de Londres. Aunque muchos países están tomando pues, medidas preventivas y de castigo para frenar este tipo de agresión a la mujer, la legislación de muchos de ellos hace que resulte muy difícil todavía atajar este terrible problema. Hace un tiempo yo vi una exposición que me pareció impresionante, que era una exposición de fotografías de mujeres que habían sufrido este tipo de ataque, con los rostros totalmente deformados, totalmente destruidos, y que durante mucho tiempo además habían asumido el papel de víctimas y de vergüenza por lo que les había pasado. O sea, a pesar de ser ellas las víctimas y de haber quedado así de desfiguradas, encima se sentían avergonzadas de mostrarlo al mundo lo que les había pasado. Un grupo de ellas se reunió y decidió que no tenían por qué sentir vergüenza y que lo que tenían que hacer era enseñar sus rostros al resto del mundo para que vieran lo que les había pasado a ellas e intentar evitar que les pasara a otras niñas y a otras mujeres. La exposición era impresionante, era una exposición con fotógrafos muy buenos, que lógicamente las fotografías tenían una calidad artística impresionante, pero sobre todo lo que era impresionante es ver esas mujeres que habían sido capaces de vencer su vergüenza, su miedo, y enseñar al mundo lo que les habían hecho a ellas. Si alguien puede verlas, en internet se puede ver, y os recomiendo que la veáis porque me parece un ejemplo de valentía bastante grande por parte de ellas. Vale, otro apunte histórico para conocer un poco también la lucha que se ha desarrollado contra esa violencia y contra esa discriminación es la Convención de Seneca Falls en los Estados Unidos, realizada del 19 al 20 de julio de 1848 en una población del estado de Nueva York. Mucha gente desconoce esta reunión y este acto, que fue de alguna manera lo que sentó los precedentes. De hecho, está considerado el texto fundacional del movimiento feminista. El resultado de esta reunión fue la publicación de la Declaración de Seneca Falls, o Declaración de Sentimientos, como los llamaron las organizadoras, que era un documento basado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres en aquel momento y en aquel país. No podían votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones políticas. Como os decía, está considerada esa reunión
esa acción organizada por algunos hombres y algunas mujeres a favor de los derechos de estas mujeres. Como os decía, está considerado el texto fundacional del movimiento feminista. Vale, el Día Internacional de la Mujer, que lucha por la participación en igualdad con el hombre en la sociedad, se desarrolla como persona y se celebra cada año el día 8 de marzo, como todas sabéis. La primera celebración de este Día Internacional tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y desde entonces se ha ido extendiendo a numerosos países. Lo que quizás no todo el mundo sepa cuál es el origen de por qué esta fecha en concreto. Y esta fecha obedece al incendio que se produjo en una fábrica de confección textil, a Triangle Ghost Company de Nueva York, que se inició el 25 de marzo de 1911. Se produjo un incendio en esta fábrica y en ella murieron 123 trabajadores de la confección y 23 hombres, que perecieron por el fuego, la inhalación de humo o por los derrumbes que se produjeron en el edificio. La mayoría de estas mujeres que murieron eran jóvenes inmigrantes de Europa del Este e Italia. La víctima que más edad tenía 48 años y la más joven 14 años. ¿Por qué se produjo esta tragedia? Porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de las escaleras y de las salidas para evitar el robo de mercancías. Cuando se produjo ese incendio, pues todas las personas que estaban allí atrapadas no pudieron salir y perecieron en ese incendio. Este desastre obligó a importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laborales e industriales y fue el detonante de la creación del potente Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadores Textiles, que lucharía a partir de ese momento por mejorar las pésimas condiciones laborales de aquellos tiempos. Bueno, pues este hecho lamentable fue el que dio origen a que se haya elegido esa fecha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y vamos con otra de las afrentas y de las humillaciones y de las prácticas terribles que han sufrido también las mujeres y que en muchos países, por desgracia, siguen sufriendo, que es la lapidación, que es un método muy antiguo, consistente en que los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta matarle. Como una persona puede soportar golpes muy fuertes sin perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte muy lenta y dolorosa. Y aunque pensemos que esto es simplemente coger una piedra y lanzarla contra una persona, lo cierto es que la ceremonia de lapidación está absolutamente regulada y reglamentada de tal manera que el tamaño de las piedras tiene que tener unas características, tienen que ser no lo suficientemente pequeños para no hacer daño, no lo suficientemente grandes para acabar con la vida de golpe de la víctima. Es decir, esta macabra práctica está absolutamente ideada y pensada para que sea eficaz y para que la persona que lo sufre tenga una muerte lenta y dolorosa. Aunque también se puede lapidar a algunos hombres, la mayoría de las víctimas de apedreamiento en el mundo de lapidación son mujeres. La carencia de educación en muchos casos y la carencia de acceso a determinadas condiciones, digamos, de formación y de desarrollo de las mujeres en estos países está muy sometida por la práctica de la Sharia, que está íntimamente unida, como sabéis, pues a la religión musulmana extrema. Muchas de las mujeres que sufren todas estas lapidaciones están menos educadas que los hombres debido a las limitaciones en la ley islámica con respecto a la educación de las niñas y además no pueden representarse a sí mismas en los tribunales de justicia, cosa que sí que pueden hacer los hombres. A menudo en estos tribunales, cuando una mujer denuncia que ha sido violada, se considera que es una confesión de adulterio. Y en el 99% de los casos de lapidación, las mujeres acusadas no han recibido ni siquiera una representación legal porque bajo el sistema de Sharia su testimonio tiene como mucho la mitad del valor real del de los hombres. Pues ahora recientemente hemos visto lo que ha ocurrido en Afganistán con la llegada de los talibanes y bueno, pues este tipo de prácticas, por desgracia, bajo estos regímenes dictatoriales y absolutos, pues no solo no se van a reducir, sino que por desgracia, como decía, se van a ver incrementados. Bien, otro de los fenómenos de asesinato, muerte y desprecio por la vida de las mujeres se produce en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez,
que hace referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en esta ciudad, en el estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Allí se produce una serie de asesinatos continuados que no han sido resueltos en la mayoría de los casos y que desgraciadamente también han entrado a formar parte de la cotidianidad de aquel país y en muchos casos durante mucho tiempo no se les ha prestado atención. Por suerte, cada vez son más las voces que están reclamando que se investiguen esos asesinatos y esas prácticas, pero aún así las cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas sigue siendo lamentable. Generalmente son mujeres que trabajan en las maquilas, son jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, generalmente tienen escasos recursos, no tienen una formación adecuada porque han decidido abandonar sus estudios secundarios para empezar a trabajar a temprana edad y generalmente antes de ser asesinadas, estas mujeres han sido violadas y torturadas. No se sabe o no se quiere saber quién está detrás de todos estos asesinatos, pero fijaos que desde 1993 a 2017 el número de mujeres asesinadas en esta ciudad superaba los 1.600. En los 4 primeros meses de este año en el que estamos, han muerto ya 57 mujeres en esta ciudad como fruto de esta práctica abominable y terrorífica hacia las mujeres. Otro caso, que además aquí en España lo tenemos muy próximo, muy cercano, es lo que se ha denominado las mujeres mulas. Estas mujeres son mujeres que pasan la frontera de Melilla, entre Marruecos y Melilla, para transportar a sus espaldas fardos con mercancías que pesan hasta 80 kilos y que pasan desde la ciudad española de Melilla a Marruecos. Son mujeres que se encuentran en una situación de desamparo, muchas están divorciadas, otras han sido abandonadas por sus maridos, son madres solteras, pertenecen a familias generalmente pues muy desmenuzadas, con muchos problemas y que trabajan para que los comerciantes se beneficien con ese trasiego de mercancías que se produce entre un país desarrollado como es España y un país que en muchos casos está todavía en un estado de subdesarrollo como es Marruecos. Muchas veces todo ese flujo de mujeres de colas terroríficas interminables, a veces se producen estampidas que han provocado también que algunas de estas mujeres hayan muerto como consecuencia de esa avalancha. Su trabajo es abrumador. Las mercancías que transportan en la espalda se contabilizan en la frontera como equipaje personal, lo que hace que cuanto más viajes hagan, más dinero ganarán. Se levantan a las 2 de la mañana para dirigirse al paso fronterizo, esperar que abran las puertas y muchas veces tienen que esperar horas y horas hasta que esto se produce. En cada viaje pueden ganar unos 7 euros, pero la mayoría de los días ni siquiera saben cuántos viajes van a hacer, por lo que no saben ese esfuerzo terrible que tienen que hacer, lo que les va a suponer económicamente. Tienen que soportar, aparte de ese peso terrorífico a cuestas suyas, pues tienen que soportar muchas veces los empujones, los golpes y los insultos de la policía del lado fronterizo de Marruecos mayoritariamente, aunque en España de vez en cuando pues también sufren algún tipo de golpe de estos. Yo las he visto en directo allí y os puedo asegurar que es un espectáculo lamentable y terrible ver mujeres de 60, 70 años dobladas como auténticas mulas por el peso de los fardos, atravesando la frontera y dirigiéndose por unas cuestas terroríficas, y eso lo tienen que hacer todos los días de su vida y varios viajes de estos al día. Una situación me parece absolutamente terrorífica para estas pobres mujeres. Bien, antes se mencionaba también Marimar al principio de la presentación, otro de los problemas que es el matrimonio infantil, que es otra afrenta para las mujeres y para las niñas. Cada 2 segundos una niña es obligada a casarse a la fuerza en algún lugar de nuestro planeta. Es una práctica tradicional que se lleva a cabo en numerosos países y que supone una grave violación de los derechos de los niños y de las niñas, que impide la libertad física de la persona, así como la capacidad de decidir su futuro por sí misma. Son muchos los datos que hay al respecto, cada vez se producen más casos de niñas afectadas por el matrimonio infantil y este problema afectará a
entre 140, aproximadamente 140 millones de niñas de aquí hasta el año 2030. Dos datos, una de cada 3 niñas se habrá casado antes de cumplir los 18 años y el 14% de las niñas de países en vías de desarrollo se casará antes de cumplir los 15 años. Todos los factores que subyacen en esta condición del matrimonio infantil son complejos y están muy interrelacionados. Las razones varían en cada país y en cada sociedad en función de las circunstancias individuales y los contextos sociales. Lo que sí parece claro es que el matrimonio infantil en general es el fruto de la combinación de estos 3 elementos: la desigualdad de género, muchas veces la pobreza, está muy asociada a la pobreza, y a una falta de protección de los derechos de los niños y de las niñas. Como ocurre en muchos de los casos de violencia hacia la mujer, todo esto está también motivado por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo, y además se ven reforzados por muchas normas sociales y culturales fuertemente arriesgadas en estos países y en muchos casos también a una serie de creencias religiosas. Las consecuencias del matrimonio infantil son alteraciones físicas, psicológicas, emocionales, sociales y económicas. Las niñas que son casadas a temprana edad pues tienen pocas posibilidades, lógicamente, de crecer como personas, no pueden asistir a la escuela, se las trata muchas veces como mujeres adultas y deben cargar con funciones y responsabilidades de los adultos sin que importe la edad que tienen. Es abocarlas a una edad muy temprana a una situación y un estatus de madurez que, por supuesto, no han conseguido alcanzar a estas edades. Las niñas que se casan precozmente en matrimonios concertados son más vulnerables también pues, a sufrir violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas. Dado que no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso de anticonceptivos, estas niñas novia, menores de edad, se exponen pues, a graves riesgos para su salud, a infecciones de transmisión sexual, cada vez más frecuente al VIH y al SIDA, y presentan niveles muy bajos de salud sexual y reproductiva. El embarazo precoz, además, es una de las causas y de las consecuencias más peligrosas del matrimonio infantil. Hay muchas consecuencias de estos embarazos en niñas menores de 18 años, tanto para la madre como para el bebé, ¿vale? El riesgo de que el bebé muera en su primer año de vida es de un 60%, más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años, e incluso si el niño sobrevive tiene más probabilidades de sufrir desnutrición, bajo peso al nacer o problemas de desarrollo físico o cognitivo asociadas lógicamente a las condiciones de vida que tienen este tipo de mujeres sometidas al matrimonio precoz. Las complicaciones del embarazo y del parto en unos cuerpos que todavía no están formados, evidentemente, son la principal causa de mortalidad de las niñas de 15 a 18 años en los países en desarrollo. Y aunque pensemos que estos matrimonios forzados se dan en países subdesarrollados como Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Congo, Etiopía o Nigeria, es curioso constatar que en países supuestamente tan desarrollados como Estados Unidos también es una realidad y es una práctica habitual. Solo en el estado de Nueva York, 3.853 niños contrajeron matrimonio entre el 2000 y el año 2010. En Estados Unidos sucede que aunque la ley de edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, cada uno de los estados tienen excepciones que autorizan bodas por debajo de esa edad. Por ejemplo, en Nueva Jersey, una de las excepciones más comunes es que si los padres de ambos contrayentes hacen un acuerdo entre ellos y firman la aplicación de una licencia de matrimonio, esa edad puede reducirse hasta los 16 años. E incluso un juez puede reducir bajo su criterio la edad mínima sin ninguna limitación si hay acuerdo mutuo entre los padres de los dos contrayentes. Así que fijaos que en un país como Estados Unidos, que aparentemente es tan desarrollado y es tan puntero en algunas cosas, en el tema del matrimonio infantil forzado también es puntero y también es significativo. Bien, otra de las diferencias y otra de las situaciones de agresión contra la mujer es la menstruación.
En muchos países sigue siendo, por ejemplo, en la India sigue siendo un tema tabú. Solo el 1,6% de las mujeres indias hace una vida normal durante la menstruación, mientras que el resto sufre limitaciones como la prohibición de manipular alimentos o cocinar y la obligación de dormir en una habitación en camas separadas o incluso en una casa fuera aparte de sus familiares. En la India, cada mes, 335 millones de niñas y mujeres tienen la menstruación, pero solo un 12% tiene acceso a compresas, a paños higiénicos o a otros productos higiénicos, y 200 millones de estas mujeres carecen de información adecuada sobre la higiene durante este periodo. En muchos países estas mujeres no pueden llevar ese periodo de menstruación con privacidad, dignidad y seguridad en el trabajo o en el colegio, lo que hace que para no sufrir esa vergüenza y para no sufrir ese desprecio, dejen de ir, se quedan encerradas en casa durante esos días, con lo cual pierden un montón de oportunidades, tanto laborales como educativas. Según este, este organismo dependiente de la ONU, solo el 30,2% de las mujeres y las niñas sabía qué era la menstruación antes de tenerla por primera vez, y más del 80% considera que la sangre durante ese periodo es sucia. Estamos hablando de culturas donde hay todavía unas creencias y donde están implantadas una serie de tabúes sobre este tema que hacen que estas mujeres durante ese periodo sufran pues un verdadero calvario. Esta situación además provoca también, está relacionada directamente con un ataque también al medio ambiente, porque en muchos casos esas mujeres queman, en lugar de deshacerse en un proceso lógico, ordenado y regulado de gestión de esos residuos, pues evidentemente eso tampoco lo hacen, con lo cual se producen quemas de compresas usadas, un 5,6% de esas mujeres entierra esas compresas o directamente las tira al río o al mar. Con lo cual, también esta situación está provocando un deterioro del medio ambiente de esos entornos donde viven estas mujeres, que además, como es un país con una población tan elevada, pues son muchos millones, ¿vale? En el mundo, 2.000 millones de mujeres tienen la menstruación cada mes y 334 millones de ellas coinciden con la regla en el mismo momento, mientras que en países y en sociedades desarrolladas como la nuestra, hoy en día cualquier mujer tiene acceso a cualquier producto de higiene en este periodo. En otros muchos países eso es absolutamente impensable. Aunque en estos países desarrollados como el nuestro también hay un problema añadido, que es el coste económico que tienen para las mujeres todos estos productos, con lo cual ahí también se está produciendo un ejemplo claro de discriminación, en este caso por una función fisiológica de la mujer, que hace que en muchos casos también muchas mujeres, aunque tengan un acceso más fácil que en la India, lógicamente, pero también les supone un gasto económico importante, y muchas mujeres también sufren el tener esa menstruación, el no tener acceso en muchos casos, o tienen dificultades para acceder a todos estos productos sanitarios, otro tipo de discriminación. Vale, otra práctica terrorífica, que aunque por suerte cada vez es minoritaria y se va produciendo en sitios más localizados, es el planchado de senos. ¿Vale? Una práctica que sufren algunas niñas en África, especialmente en Camerún, y que se trata de atrofiar el desarrollo del pecho de las niñas sometiéndolo a quemaduras con diferentes objetos. Las madres lo que hacen es presionar sobre los senos de las niñas, sobre los incipientes senos de las niñas, piedras, palos o planchas candentes, con el objetivo de detener su desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque ellas piensan que si el pecho no se desarrolla, esto hará que las niñas resulten menos atractivas para los hombres, y por consiguiente es una manera de evitar violaciones o el mantenimiento de relaciones sexuales a edades tempranas. Esta costumbre, igual que pasaba con lo del vertido de ácido, se ha extendido a otros países europeos. En este caso, en Reino Unido, 1.000 niñas en torno a los 10 años han experimentado este tipo de tortura en los últimos años. Lo sufren generalmente niñas de entre 9 y 14 años, coincidiendo con el momento en que empiezan a desarrollarse físicamente, y se realiza en secreto y se lleva a cabo
por la madre o por la pariente mujer más próxima como una tía o una abuela. Igual que ocurría anteriormente con la ablación de clítoris, son costumbres muy instauradas en la memoria colectiva de las familias y son esas mujeres mayores las que siguen perpetuando esta costumbre, ¿vale? Esta actividad macabra y espantosa puede durar hasta 6 meses y normalmente se realiza de manera diaria. Una declaración de una de las mujeres que lo practicaba decía que se lo hacía a sus 2 hijas cuando tenían 8 años. Cogía una piedra de pulir, la calentaba al fuego y se la aplicaba con presión sobre los senos. Ellas lloraban y decían que les dolía, pero yo les expliqué que todo era por su bien. Es una costumbre que, como le decía, sigue arraigada y muchas mujeres y muchas madres si lo siguen haciendo a sus hijas en la creencia sincera y real de que les están haciendo un favor. No les están haciendo un favor y las consecuencias, pues evidentemente, sufren las niñas que sufren esta actividad, pues tienen graves quemaduras, sufren infecciones, quistes, se producen deformaciones, se destruyen las glándulas mamarias, con lo cual imposibilita que posteriormente puedan realizar una lactancia materna y evidentemente pues sufren secuelas psicológicas derivadas de esta práctica como depresión, estrés postraumático, pánico o complejos derivados del aspecto de su propio cuerpo cuando ven cómo tienen esa zona del cuerpo pues absolutamente quemada y destruida, ¿no? Otra práctica que se produce en África, en concreto en Mauritania, es obligar a las niñas a comer para que puedan encontrar un marido. Los Leblow son unas granjas de engorde donde se internan las niñas con un único fin, que es cebarlas hasta que alcancen la obesidad. Las obligan a comer cantidades desproporcionadas de alimentos para alcanzar lo que allí consideran el canon de belleza ideal. ¿Cuál es el objetivo? Que alcancen ese canon de belleza para poder encontrar marido. Mientras que en gran parte de Occidente, nuestras sociedades, estamos rindiendo culto a la delgadez, en países como Mauritania ocurre lo contrario. En su cultura, ese ideal de belleza reside en una mujer obesa. Cuando más gorda esté una mujer, más posibilidades tiene de conseguir un buen marido. Porque muchos mauritanos piensan que una mujer gorda representa salud, riqueza, fertilidad y belleza. Esto hay que pensar que, aunque nos llame muchísimo la atención hoy en día, no hace muchos años en España, de alguna manera también se producía algo parecido. En aquella época, en la época de la posguerra, cuando una persona estaba obesa, era un síntoma de que comía bien, de que se alimentaba bien y que de alguna manera era una persona sana, ¿no? Y no es difícil oír a algunas de las abuelas de esa época que para ellas una persona, una mujer en este caso, bueno, pues con sus curvas y bien rellenita, era una mujer sana y por lo tanto una mujer apetecible. Entonces digo este comentario porque aunque esto nos parezca terrorífico, que se engorde hoy en día, hay que pensar que muchas veces estas creencias vienen derivadas de unas normas sociales muy implantadas que hacen que estas personas sigan manteniendo este tipo de conductas y de actitudes, ¿vale? Lo que hacen en estas granjas es alimentarlas con un alimento que se llama gabás, que es una alimentación muy rica, evidentemente, en proteínas, basada en leche de camello, mijo, mantequilla, dátiles, productos altamente calóricos, para que las niñas, cuando estén en esas granjas de engorde, alcancen lo antes posible el sobrepeso. Para obligarlas a comer, les retuercen los dedos, utilizan unos palos que se llaman palos zayara, perdón, son 2 palos de madera que les ponen alrededor de los pies, apretándoles para causarles dolor, de alguna manera distraerlas, y mientras están distraídas con ese dolor aprovechan para cebarlas con más alimentos. Los palos estos son parecidos a los aciales que se utilizaban aquí antiguamente para sujetar a las caballerías cuando se quería que estuvieran quietas para herrarlas o para hacer algún tipo de trabajo con ellas, ¿vale? Muchas de estas mujeres consideran que tener una hija delgada es un escándalo y una vergüenza para la familia, que para ellos lo que realmente es un orgullo es tener una hija gorda. Esto está provocando, claro, que muchas de estas mujeres tengan sobrepeso, obesidad y que se produzcan una serie de alteraciones médicas muy importantes, sobre todo alteraciones cardíacas fruto de ese tipo de alimentación.
e incluso se ha llegado a administrar hormonas para que aumenten aún más de peso, y recientemente parece ser que muchas mujeres están solicitando la píldora anticonceptiva porque hay la creencia, que también mucha gente aquí en España piensa, que la píldora anticonceptiva hace que engordes. Entonces solicitan la píldora anticonceptiva para tomársela y de esa manera contribuir todavía más y más rápido a esa obesidad para alcanzar el canon de belleza, ¿vale? Bueno, esto es, como sabéis, lo ha dicho antes Marimar, el 25 de noviembre es el día de la eliminación contra la violencia, de la violencia contra la mujer, y os ha contado también, ya no lo voy a repetir, las tres activistas, las tres hermanas, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que murieron defendiendo esos derechos contra el dictador o bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pagaron con su vida esa lucha, ¿vale? Bien, el tema del no acceso o de la discriminación en el trabajo de la mujer ha sido otra de las situaciones de oprobio y de castigo a la mujer durante este recorrido histórico que estamos haciendo. Muchas mujeres continúan hoy en día en situaciones de desigualdad a la hora de acceder a un puesto de trabajo o de acceder a condiciones laborales dignas, igual que las de los hombres. Así, algunos datos. Según Naciones Unidas, menos de una tercera parte de los puestos directivos de las empresas están ocupados por mujeres. Solo el 50% de las mujeres participan en el mercado laboral frente a un 77% de hombres. En el mundo, solo 63 países ofrecen baja de maternidad de 14 semanas, que es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y menos de una tercera parte de las mujeres trabajadoras tienen derecho a pedir la baja. Solamente 67 países cuentan con leyes contra la discriminación de género en sus políticas de contratación. En 18 países del mundo los esposos pueden impedir legalmente que sus mujeres trabajen, y en países como en Rusia, por ejemplo, hay 456 profesiones prohibidas a las mujeres, aunque recientemente, por suerte, han rebajado el número de esas profesiones, pero aún así sigue habiendo muchas a las que las mujeres no pueden acceder simplemente por el hecho de ser mujeres. Vale, por acabar, y sin entrar en lo que serían las actuales situaciones, porque todos las conocemos, pero hoy en día, a pesar de que mucho de lo que hemos visto hasta ahora se ha solucionado, ha desaparecido, se ha atenuado en algunos casos, como decía Marimar al principio, seguimos en una situación donde la violencia contra la mujer sigue latente y en muchos casos no solo no se elimina ni disminuye, sino que aumenta. Hay muchos tipos de violencia. Esta es una definición que he sacado, una lista de diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre la mujer. Hay muchas que son conocidas y que son que están a la orden del día en los medios de comunicación, pero sin embargo también es cierto que hay muchos tipos de violencia que pasan mucho más desapercibidas y que no dejan de ser un tipo de violencia contra la mujer instaurado en nuestra sociedad. Todas estas, supongo que más o menos todo el mundo sabe de lo que hablamos, pero en cualquier caso, si hay alguna que no sepáis exactamente qué es, pues me lo preguntáis. Yo creo que incluso en esta lista hay alguna todavía que no aparece y que creo que también se da. O sea que, como veis, el panorama, lejos de haberse solucionado, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno, esto es repetir un poco los datos que ha dicho Marimar. Estamos hablando de 37 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y 1.118 mujeres desde que se tiene contabilidad del tema. Y bueno, un poco también lo que decía al principio Marimar. Solo si todos y cada uno de nosotros nos dedicamos a luchar, a denunciar y a actuar cuando veamos un caso de violencia de género, solo de esta manera realmente conseguiremos acabar con esta situación y acabar con con esta lacra social que nos sigue atenazando a todos. Y para finalizar, pues simplemente esta frase de Ban Ki-moon, que hace un llamamiento a eso, ¿no? A romper el silencio. Mucha gente todavía sigue negando esto, sigue pensando que esta situación no es para tanto,
y cuando todos seamos capaces de reaccionar y siendo testigos de un ataque, una violencia contra la mujer, actuemos, pues seremos capaces de solucionar el problema. Y bueno, pues con esto finalizo la presentación. Bien, pues muchas gracias, Julio. Bueno, Yo sí que quería comentarte una cosilla sí, que, dime. vamos, a mí es una cosa que me llamó mucho la atención también en de estas violencias contra las mujeres, ¿no? Y es una práctica que todavía se hace en el momento actual, ¿no? Hace 2 años tuvimos la posibilidad de participar en unas jornadas en la que vimos una película, un reportaje, era una película, pero sobre hechos reales, Sí. de un país de Kurdistán, creo que era, Ah, en el que se hace una práctica que se llama el robo de la novia. No sé si conoces me en qué suena, consiste. me suena, me suena. Además es que hace Mm. relativamente poco tiempo he oído hablar algo de ello. Lo que Sí, pasa que el ahora rollo de mismo, la novia básicamente consiste en que los amigos de un hombre que, bueno, pues que a lo mejor tiene dificultades en habilidades sociales y que tiene dificultades en, bueno, pues tener una relación con una mujer, lo que hacen es sí, que roban a una chica en la calle, sí, la secuestran, la llevan a casa de la familia del chico en cuestión y la hacen pasar allí la noche. Entonces, una vez que pasa una noche fuera de su casa, ya no puede volver atrás, ¿no? ajá, Obligatoriamente, porque socialmente está así establecido, tiene que casarse con la persona que vive en esa en ese casa. caso. Ajá. Sí, bueno, Entonces, a mí me eh, llamó mucho la atención y que, bueno, viendo un poco las diferentes, bueno, las diferentes violencias que nos has mostrado, pues a mí me parece que es bueno, pues otro tipo de violencia también importante, ¿no? sí, sí, no, sí, De agresión. por desgracia además son muy variadas. Tampoco hemos hablado aquí, por ejemplo, de las mujeres jirafa de África, estas las del cuello. O Mm, sea, lo que está claro es que no sé además por qué, porque realmente no sería capaz de dar una opinión de por qué se produce, como decía al principio, desde los albores de la humanidad, esa situación de dominancia y de maltrato hacia la mujer por parte del hombre. Pero lo que está claro es que históricamente y a lo largo del desarrollo de nuestra civilización es increíble la variedad y la capacidad de ingenio del hombre para machacar a la mujer. O sea, es mm, terrorífico, porque en esto que hemos visto, en este repaso, insisto que se han quedado cosas en el tintero, ¿no? Como esto que mencionabas tú, pero, pero dices, joder, qué instinto atávico es el que tiene que haber ahí para que sigamos desarrollando durante mm, siglos y siglos estas conductas, ¿no? Y lo más terrible de todo, quizás para mí, es como muchas culturas han interiorizado estas prácticas con absoluta normalidad. O sea, que una madre sea capaz de ponerle unas piedras calientes en los pechos de su hija y lo haga desde el amor de madre, dices, joder, es que es duro, ¿eh? Porque no lo hacen por maldad, o sea, lo hacen convencidas plenamente de que les están haciendo un bien, ¿no? ujú. O lo de la ablación genital femenina, ¿no? Que siga produciéndose esa situación, dices, pues claro, es que como yo pienso, como pedagogo quizás, pienso que todos estos problemas y toda esta situación solo la podemos arreglar desde el punto de vista educativo, a través de una educación continuada para conseguir acabar con esto, porque es que si no, no va a haber manera, ¿no? Vale, mira, hay una pregunta en el chat. Sí, Bueno, si alguien quiere intervenir directamente, lo puede hacer, que levante la mano y le voy dando palabras. Pero bueno, ha puesto en el chat que pregunta ¿qué entiendes por violencia económica y patrimonial? bueno, pues cuando una mujer sufre que en un momento determinado su agresor, en este caso su marido, pues le pueda quitar el dinero, le pueda quitar las condiciones económicas y patrimoniales que le permitirían tener una vida independiente. Hoy precisamente salía en el telediario a las 3 el caso de una mujer que ha sufrido durante no sé cuántos años, durante 25 años, violencia por parte de su marido y tal, y que contaba que en un momento determinado este le quitó todo, o sea, le quitó el dinero, le quitó el seguro del coche, le quitó todo el patrimonio que tenía, precisamente pues para evitar que esa mujer pudiera ser independiente, ¿no?
Era como cuando en la época de la dictadura franquista una mujer no podía abrir por sí misma una cuenta en un banco, una cuenta bancaria, no podía tener una cuenta bancaria, tenía que ser el padre o el marido el que fuera con ella al banco para poder abrir una cuenta y poder disponer de dinero, porque evidentemente es un método de coacción muy eficaz. Si tú no tienes un duro, no te puedes ir a ningún sitio ni puedes hacer tu vida, dependes evidentemente de lo que te dé tu marido. Ujú. Y si en este caso tu marido es un maltratador, pues si no tienes un duro es mucho más difícil que puedas salir de esa De esa situación. situación. Claro, Claro, claro. o mujeres que han perdido parte del patrimonio, por ejemplo, pues que ellas tuvieran derecho a una casa que habían heredado por parte del padre y tal, y el intentar dificultarles, intentar quitarle todo eso, es una manera de coacción, evidentemente, además muy eficaz, porque, Ujú. insisto, si no tienes un dinero, no te puedes ir a ningún lado, o es más difícil, claro. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más? Nada. Marimar, yo Sonia, sí, cuando eh, voy quieras, a Sonia. partir, voy a partir de la base que esta presentación, esta exposición de Julio me parece súper interesante, instructiva, sobre todo para aquellas personas que siguen negando la inexistencia de la violencia hacia la mujer. Pero, no sé, es una pregunta que lanzo genéricamente. ¿No creéis que deja como un mensaje subliminar de que la violencia solo se produce en otras culturas, en otras religiones y en otras clases sociales? Cuando no es así, la violencia que se ejerce hacia la mujer está en todas las sociedades. Tengan una religión, tengan otra, estén más desarrolladas o lo estén menos. Sinceramente, no creéis que deja ese mensaje subliminar. Bueno, puedo contestar yo como autor de... Contesta, contesta. Vale, por supuesto no es mi intención, pero claro, yo he hecho un análisis de esta violencia de género desde esta perspectiva histórica, ¿no? Quiero decir que evidentemente, claro que la violencia contra la mujer se da hoy en día y en nuestra sociedad y en todas las sociedades desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. Y se da en todas las clases sociales, en muchas creencias religiosas, en muchas creencias sociales también. Evidentemente, lo que pasa que, bueno, yo el objetivo que tenía o que tengo con esta presentación es mostrar ese recorrido histórico. Esto podríamos alargarlo y podríamos implementarlo pues, de mil maneras diferentes, eso está claro, ¿no? Ahora, es cierto, creo yo, que es cierto que aunque se da en todo tipo de sociedades y se da en todo tipo de clases sociales, sí que es cierto que hay un factor que para mí es condicionante y es muy importante, que es por un lado, en determinadas religiones, como es en este caso, y lo digo así de claro, el islamismo extremo, que sí que realmente apoyan o sustentan este tipo de actuaciones. Quiero decir, yo no digo con esto que ni en el cristianismo, ni en el budismo, ni en otro tipo de religiones se produzcan este tipo de situaciones, pero para mí, desde mi punto de vista, el Islam, por ejemplo, es una religión que sí que aboga por, en muchos casos, por este tipo de prácticas. Y hay otra realidad que es que yo además creo que va muy asociada, creo que hay una asociación directa y muy potente y muy intensa entre sociedades poco desarrolladas socialmente y educativamente y sociedades pobres y sociedades, entre comillas, ignorantes, que son las que favorecen que se produzca ese tipo de violencia contra las mujeres. Yo creo que cuando una persona y una sociedad está más informada y está más educada, como decía anteriormente, más posibilidades y más oportunidades das a esas personas oprimidas de que puedan ser conscientes de esa situación y puedan rebelarse contra ella.
Evidentemente, claro que hay mujeres maltratadas en Suecia o en Dinamarca o en Noruega, ¿no? Evidentemente, o el ejemplo que he puesto, también hay matrimonio infantil en Estados Unidos, que yo cuando accedí a la información, me quedé bastante sorprendido de que un país como Estados Unidos se produjera este tipo de situaciones. En cualquier caso, quiero dejar claro que no era mi intención en absoluto, y no sé si el resto sí que pensáis que da esa sensación o ese mensaje. Si es así, me arrepiento mucho, porque entonces he fallado totalmente en mi objetivo. Bueno, digamos que a lo mejor no se ven esas otras. Sí que es verdad que puede dar un parecer que es un poco así, ¿no? Porque son las violencias más extremas de países concretos y demás, cuando también en España se producen. Es verdad que también has dado los datos, como di yo al principio, los datos de la violencia en España, ¿no? Y bueno, pues quizás esta exposición es para explicarla, no solo para verla, sino también para explicarla, que es donde a lo mejor, bueno, pues a la hora de explicarla queda patente que la violencia contra las mujeres es en todos los sitios. Es verdad que unas culturas a lo mejor em, con mayor influencia, ¿no? O en mayor número, pero también, desgraciadamente, en el mundo en el que estamos ocurre, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás pueda parecer, ¿no? Pero bueno, yo creo que es para explicarlo, ¿no? Sí, Para explicarlo como lo has explicado ahora bueno, pues dando los datos que has dado. Hay otra participación de Eva que manda por el chat. sí. No sé si dice, Julio, ¿crees que se ha avanzado en materia de prevención y eliminación de la violencia de género en España desde la aprobación integral de la ley del 2004 o todavía estamos en el mismo punto? Las víctimas mortales continúan siendo demasiadas. Sí, bueno, yo creo que se ha avanzado, evidentemente. O sea, si echamos la vista atrás, pues evidentemente en esta materia hemos avanzado en muchas cosas. Pero yo pienso que ni se ha avanzado lo suficiente, ni se han conseguido muchos de los objetivos, y para la desgracia de todos, creo que queda mucho trabajo por hacer. Fundamentalmente porque leía hoy también un dato que habla de que el 20% de los chavales jóvenes, de los adolescentes y de los chavales jóvenes en franjas hasta 18 o 20 años, un 20%, estamos hablando, un 20% es un porcentaje muy elevado, dice que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Entonces, cuando la que se supone que es la generación con mayor acceso a la información, una de las generaciones con mayor nivel de formación o de acceso a la educación, hace este tipo de comentarios cuando se producen cifras, como decía en la diapositiva que hablaba del tema, un incremento brutal del uso de los servicios de prostitutas por parte de los chavales jóvenes, también de entre 18 y 22 años, cuando se están produciendo una aceptación por parte de chicas de 16, 17 años de conductas de control y de acoso por parte de sus parejas, y lo tienen normalizado e interiorizado con toda naturalidad, y cuando el número de mujeres asesinadas sigue aumentando, algo falla de lo que estamos haciendo. Algo falla. Porque se están haciendo verdaderos intentos de sensibilización, de campañas a información. O sea, hoy en día no podemos decir que no se esté trabajando para visibilizar este problema y para sensibilizar a la población, pero sin embargo se están produciendo efectos contrarios. Es decir, algo falla. Y yo, bueno, mi opinión particular es que esto va asociado, este fallo en esta situación o en este aspecto, va asociado a fallos paralelos fruto de muchas condiciones. Entre otras, por ejemplo, la falta de relación social entre las familias, entre los padres y los hijos, que está provocando que en muchos casos estos temas no se hablen, muchos chavales jóvenes no hablen con sus padres o con sus familiares más próximos de estos temas, y esto está conduciendo a que en muchos casos hay un problema de incomunicación social por parte de estos jóvenes, ¿no?
El uso, por Mm. ejemplo, del acceso de estos jóvenes a la pornografía a través de Internet es otro dato absolutamente sorprendente, que está implantando además modelos que hacen pensar que lo que pasa en una película de porno o en una sesión de porno es lo que tiene que pasar en una relación entre un hombre y una mujer. Y claro, cuando un chaval con 14, 15 años tiene acceso a esa información y no tiene todavía sus bases de desarrollo psicológico suficientemente formadas, eso hace que importe una serie de modelos que luego aplica en su relación cotidiana con su mujer, con su novia o con su pareja. Y entonces piensa que la mujer es lo que aparece en una película de porno, la esclava sumisa que hace lo que quiere, cuando él quiere, como él quiere, y que eso es lo normal. Se está produciendo un proceso, desde mi punto de vista, de normalización de muchas cosas que conducen a estas situaciones. Y no solo me refiero a pegar, la violencia verbal, la violencia de poner a tu pareja delante de tus amigos como si fuera una ignorante, como si fuera tonta, como si no sabes de qué hablas. Eso se sigue produciendo y se sigue produciendo, insisto, en un nivel de población que tiene mucho acceso a la información y que deberían de estar lo suficientemente ya informados y formados para que no actuaran de esa manera, pero sin embargo no se produce. Ujú. Mira, hoy desde Colectivos de Acción Solidaria, una organización en la que estamos, se han Uh -huh. lanzado también unos mensajes que os he mandado ahora a algunos de vosotras, los he mandado por WhatsApp, ¿no? De la violencia desde las redes también hacia las Sí, mujeres, ¿no? sí. De las redes sociales, a través de Internet, el ciberacoso, Uh -huh. este tipo de cosas, el control que supone también a veces para las mujeres, ¿no? Que también es otra violencia y que es muy del mundo desarrollado, muy de aquí, ¿no? Eso no pasa en África, eso pasa aquí, ¿no? Y que quizás pues ha hecho que tengamos también un cierto retroceso. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo pienso que un problema y una carencia grave que tenemos es que no se trabaja directamente con los jóvenes en este tema. Se hacen muchas campañas, se hacen muchos materiales. Yo, como siempre digo últimamente, el día 25 de noviembre es el día de las imprentas, realmente, ¿sabes? O sea, es el día de las imprentas. O sea, los mayores beneficiados de esta campaña fundamentalmente son las imprentas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, bajo el paraguas este del Pacto de Estado, muchos municipios, y me consta porque lo sé, todo se reduce a que vamos a hacer una agenda donde ponemos Día Internacional de la Lucha contra la Mujer, ponemos un lapicero o un bolígrafo de color morado y lo repartimos entre el pueblo. O hacemos una pancarta de 10 metros que ponemos en el balcón del ayuntamiento de todo este pueblo contra la violencia de género y tal. Y se queda mucho en temas de marketing. Ahora, programas educativos de ir a los chavales, a los institutos y trabajar con ellos y poner estas cosas en valor, desde mi punto de vista, son pocos, escasos y por tanto poco operativos. Mm. Yo creo que hay que trabajar con ellos más. Hay que trabajar con ellos y mostrarles muchas de estas cosas, porque muchos de ellos, insisto, han interiorizado como muy normal el que tu novio o tu pareja coge tu teléfono móvil cuando le da la gana y mira lo que quiere, porque para eso está. Y eso, por desgracia, hay muchas chicas de 15, 16 años que lo permiten y hasta lo aprueban. O el vestir de determinada manera porque a mi novio le gusta que vista así. Y entonces es que yo creo que hay que trabajar mucho con ellos. Mm. Pero en mi opinión, vamos. Dice Evangelina también que aquí atribuyes que en los Países Bajos el índice de la violencia de género sea incluso más altos que los países como este. ¿Cómo, Teniendo perdón? en cuenta, es que no lo entiendo yo tampoco. ¿En los Países Bajos? No, aquí atribuyes que en los Países Bajos el índice de violencia de género sea incluso más alto que en países como este, entiendo que como en Como España, España. teniendo en cuenta que en los Países Bajos el nivel de igualdad real entre hombres y mujeres es superior que en otros países. Bueno, pues yo creo que no solo en los Países Bajos, sino también en los países nórdicos, que también ocurre, porque cuando lees datos y estadísticas te quedas sorprendido, ¿no? Tú piensas que Dinamarca es un paraíso,
¿sabes? Y luego ver los datos y dices, joder, pues no están para eso, ¿no? Yo creo que en este caso está muy relacionado directamente con la forma de vida de estos países. Y aunque parezca una tontería, que alguien puede decir, joder, qué tontería, que porque vivas en Estocolmo tienes que maltratar más a la mujer. Yo creo que hay modelos de sociedades como son los países nórdicos y países desarrollados como por ejemplo Holanda, donde tienen un sistema de vida que les obliga, por ejemplo, a estar mucho tiempo en casa por las condiciones meteorológicas. Y esto aparentemente parece una nimiedad, pero cuando son las 4 de la tarde y es noche cerrada como si fueran las 12 de la noche y hay 20 grados bajo cero, la gente no sale y no socializa y no comparte muchas cosas y se ve obligada a meterse en su casa o a meterse en determinadas actividades que implican la realización de otras actividades que van asociadas. Por ejemplo, ¿por qué en esos países hay esas tasas tan elevadas de alcoholismo? ¿Por qué hay esas tasas tan elevadas de suicidio? Pues porque en el fondo, entre otras muchas razones, tienen un modo de vida que te hace estar mucho tiempo solo, metido en tu casa o metido con tu pareja desde las 4 de la tarde, y yo creo que eso en algunos casos favorece que sean sociedades que se relacionan poco entre ellas, que cuando se relacionan va muy unido al consumo de alcohol y al consumo de estupefacientes, y eso lleva inexorablemente en muchos casos al desarrollo de conductas patológicas, como puede ser en este caso la violencia contra la pareja. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Julio, De por nada. estas aclaraciones. No sé si hay alguna cosa más. Sí que deciros también que, bueno, Julio ha hecho no os los podemos enseñar porque no los tenemos aquí en el ordenador, pero sí que tiene unos carteles dirigidos a los jóvenes, pensando un poco pues, en estas cosas que estábamos diciendo ahora, ¿no? Bueno, pues del ciberacoso, bueno, que nosotros los tenemos aquí y que nuestra intención desde Codins es hacerlos llegar a los centros educativos, a los centros que tenemos en la zona para que, bueno, pues sea una imagen que ellos puedan ver en sus centros todos los días y que puedan interiorizar también ese otro tipo de mensajes, que por lo menos cuestione, bueno, pues la actitud que tienen o que deben de tener hacia sus compañeras, ¿no? en los centros educativos. Bueno, pues por nuestra parte nada más, Julio. Yo creo que si alguien Pues tiene alguna nada, cosa que decir, pues si no lo dejamos aquí. muchas Llevamos ya hora y gracias. media. Sí, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido para algo y encantado de compartir con vosotros estas cosas. Y bueno, pues cuando haya otra oportunidad, pues nos veremos. Y muchas gracias también a Marimar, como gerente de Codinse, por organizar este tipo de cosas para ver si entre todos conseguimos acabar con ello. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Vale, pues buenas Venga, tardes. buenas Muchas tardes a Muchas todos. gracias. gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. Buenas tardes. tardes.